Una vida transformada tiene que ver directamente con el impacto de la palabra de Dios en esta vida. No puede haber una transformación si la palabra de Dios no está impactando en nuestra vida. Necesitamos pues acercarnos a la Biblia, acercarnos a la palabra, acercarnos a las Escrituras. Y hay gente que dice que tiene poder para transformar vidas, para hacer hechos portentosos, y sin embargo no están acudiendo a la palabra. No tienen en cuenta ni la lectura, ni la meditación, ni el estudio de la palabra. Hay creyentes sinceros que quisieran ver fruto, quizá algunos de nosotros quisiéramos ver fruto en nuestra vida, y olvidamos las palabras de Jesús en relación, por ejemplo, a la parábola del sembrador, que decía que la semilla es la palabra de Dios. Queremos ver fruto, queremos ver resultados, pero no vamos donde está la semilla, que es la palabra de Dios. Hay creyentes que quisieran ver corazones, cómo cambian corazones fríos. A veces nuestras oraciones van por ahí. Queremos ver cómo haya cambios en las vidas de los creyentes. Y sin embargo, no tenemos en cuenta que Dios ha dicho, leemos en Jeremías, que dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? La palabra de Dios tiene efecto en las vidas de las personas. Así que si deseamos tener la plenitud del poder en esta vida, no hay otro camino, no hay otro alimento tan fortalecedor como la palabra de Dios. Y si no dedicamos tiempo para el estudio de la palabra, si no dedicamos tiempo para tenerla en cuenta, tampoco tendremos poder en nuestras vidas. A veces estamos aconsejando a alguien sobre un problema, intentamos decirle palabras sabias, bonitas, cariñosas, pero lo que simplemente necesita esa persona es que la palabra entre en su vida y la tenga en cuenta. La palabra de Dios, yo creo, y espero que vosotros también, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y tiene poder en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, tiene poder para convencer de pecado. Ya sabemos que es obra del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Leemos en Hebreos capítulo 4, vamos a manejar la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, acordaos bien de la manita, de la mano que nos ayuda a encontrar los libros, la palabra. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Lo tenéis? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un texto tremendo, nos revela cómo es la palabra de Dios, lo viva y poderosa que es la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo del alma. Si no sembramos esa palabra, no vamos a poder ver, manifestar ese poder. Si hay algo que necesita este mundo es convicción de pecado.
es darse cuenta de su situación. Y esta convicción de pecado, cuando uno llega a esta convicción de pecado, solamente hay dos caminos. Una es el arrepentimiento, el reconocer que estamos lejos de Dios, el confesar nuestro pecado y así obtener la salvación en Cristo, o la otra opción, que es huir de la verdad, ¿no? Rechazar a Dios. Y esta es la decisión que la persona debe tomar cuando recibe la palabra. Dice en Hebreos, versículo 13, que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Nada escapa a la vista de Dios. Ayer estábamos hablando con unas personas, compartiendo su problema, y decíamos, es que Dios sabe perfectamente tu situación. Sí, pero Dios, pero es que Dios sabe, Dios conoce. Y la palabra de Dios lo que hace es que te desnuda, te desvela cómo estás en tu interior. La palabra de Dios tiene poder también para regenerar. Tiene poder para traer vida a aquello que antes estaba muerto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es este? Sí. No, es que estoy esperando. Lo están buscando todavía. Anda, pero estamos en el móvil, ¿no? Sí, pero es que es muy divertido, porque desde aquí lo veo todo. Sí, repite otra vez, Andreu, por favor. Repite otra vez el texto. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una semilla. Habla de una semilla que no es perecedera, que no es corruptible, que no muere, que no se estropea, sino que es una semilla que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios. La palabra de Dios regenera, da vida a las personas. En Santiago 1:18 dice que nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. No hace falta que lo busquéis. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así que, si tú quieres ver nacer de nuevo a una persona, nacer de nuevo espiritualmente, siémbrale la palabra. La palabra trae vida en sí misma, y gracias a la obra del Espíritu Santo a través de la palabra va a generar vida nueva en personas que tienen interés, que están angustiadas, que están confusas, que están buscando a Dios o un sentido a su vida. Hay que sembrar la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, y tiene también poder para regenerar. Pero también tiene poder la palabra de Dios para producir fe. Romanos 10, 17. ¿No habéis encontrado una cosa y ves a otra? Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Este sí que es un texto que lo tendríamos, algunos lo conocemos muy bien. Romanos 10, versículo 17. Estoy diciendo que la palabra de Dios produce fe. Romanos 10, 17. ¿Qué dice, por favor? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo suena en flamenco eso? ¿Cómo suena en flamenco, por favor? Léelo. Geloven is dus een gevolg van het horen van de boodschap en dat horen de plaats bij de gevoeligheid van Christus. Amén. ¿Y en alemán cómo suena? El 17, ¿no? El 17.
kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. ¿Lo habéis enterado? Sí. Más o menos. Dice lo mismo. Imaginaos, en cualquier idioma, la palabra de Dios tiene poder para producir fe. Lo ha hecho en vuestras vidas, lo hacen aquí, en Cambrils, lo hacen en Almería, lo hacen en Ecuador, en cualquier sitio, en Uruguay, en Colombia. Ahora, nunca tendrás fe solo por la oración. Hay personas que dicen, yo es que oro mucho. Pero si la fe está basada justamente no en algo etéreo, no en algo volátil, sino está basada en la revelación de Dios y a través de la palabra. La fe debe tener un fundamento, ¿eh? La fe está basada en algo, en un contenido. No puede flotar en el aire. Y hay que darle a las personas, para que descansen en la fe, hay que darle la palabra, porque la palabra viene por el oír, y el oír el mensaje de la palabra. Así que la fe que va a crecer día a día en nuestras vidas, no solamente cuando creemos una vez, sino de una manera permanente, la fe que va a crecer en nosotros es porque le dedicamos tiempo a la palabra. Si no le dedicamos tiempo a la palabra, sea a nivel personal, sea en los grupos de crecimiento, sea cuando nos congregamos, si no le dedicamos tiempo a la palabra, nuestra fe es enana, es pequeñita, es ridícula. A medida que vamos leyendo, meditando en la palabra de Dios, nuestra fe crece, se fortalece. Por eso trae fruto y trae bendición. La experiencia de Jeremías, por decir un ejemplo, nos habla claramente. Hay un pasaje precioso de Jeremías que dice que cuando me encontré las palabras, dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas, tus palabras, eran para mí gozo y alegría en mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Como Jeremías, como tantos hombres de Dios, no solamente que están en la Escritura, sino a lo largo de la historia, la palabra de Dios siempre trae a nosotros gozo, trae reconfort, trae esperanza, nos orienta, nos disciplina, nos dice en qué estamos fallando. Si no vamos a la palabra, vamos desorientados, estamos perdidos. Dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla de 4 aspectos de la palabra, no vamos a entrar en los detalles, pero nos da 4 pistas. 2 de Timoteo, capítulo 3, Nuevo Testamento. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hay un texto muy conocido por la mayoría de nosotros, que es Juan 3:16, ¿verdad? Pues acordaos que hay otro texto en la palabra que también es 3:16, que es muy importante, que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Sí. ¿Puedes activar otra vez, por favor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Son 4 elementos vitales, estos 4 que Pablo le dice a Timoteo. 4 elementos vitales para vivir esa vida transformada que aspiramos y que queremos, cada uno de nosotros. Dice que es útil para enseñar. La palabra de Dios trae enseñanza a nuestra vida.
La palabra de Dios trae también reprensión, dice que es para reprender, para decirnos, Fernando, estás fallando, tienes que hacer cambios en tu vida. La palabra de Dios es también útil para corregir, para denunciar el pecado que pueda haber en nuestra propia vida. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar de dirección, a tomar el rumbo correcto, a vivir una vida íntegra. Dice precisamente que toda esta escritura inspirada por Dios es para que el siervo de Dios, para que el Hijo de Dios esté capacitado para toda buena obra. Si no la tenemos en cuenta, ¿qué nos quejaremos de nuestras obras cuando no funcionamos? Si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, ¿por qué nos quejaremos? Si la palabra de Dios justamente nos denuncia, nos revela en qué estamos fallando. Y tenemos el caso precioso de Jesús. Jesús es el máximo exponente del valor que ha de tener en el creyente la presencia y la acción de las Escrituras. Su mensaje, el mensaje transformador del Señor Jesús, estaba basado en las Escrituras, y en aquella época, lógicamente, en las Escrituras del Antiguo Testamento. También estaba basado en su propia revelación, en lo que Jesús mismo estaba revelando cuando compartía el mensaje. Él era el Verbo, decía Juan, el evangelista Juan, que era el Verbo desde el principio, el Verbo, la palabra, el Logos. Era el Alfa y Omega, que son las letras del alfabeto griego. Alfa y Omega, la primera A, Alfa, y Omega, la última. Jesús es el principio y el fin. Dice que Él es la palabra. Por eso el texto aquel que hemos leído al principio, que he compartido al principio del culto, nos revela la importancia que Jesús, cuando empezó en su ministerio, Él abrió las Escrituras, los rollos los abrió. Y rollos del Antiguo Testamento, el texto en concreto de Isaías. Pero es que antes incluso de abrir el rollo, cuando el Señor Jesús, justo antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado, y cuando Satanás le estuvo tentando, el argumento que presentaba en todos los momentos Jesús, el argumento fue aquellas expresiones de escrito está escrito, y está escrito que Dios dará todos los textos. Jesús hacía referencia a las Escrituras, le daba el valor y la importancia que tenían y que tienen. Y por eso su primera aparición oficial, la de Jesús, en la sinagoga, fue precisamente leyendo las Escrituras. Y como hemos leído antes, dice que los discípulos se maravillaban, los que estaban allá en la sinagoga, se maravillaban de las palabras de Jesús. Pero claro, cuando empezó a decirles la verdad, enseguida reaccionaron en contra. Y por eso quisieron matarle y alejarlo y despeñarlo y todo, y fue rechazado en su propio pueblo. Jesús no se quedó callado, siguió mostrando las buenas nuevas del reino. Y cuando la palabra, eso es lo que ocurre, cuando la palabra se expone con transparencia, con claridad, produce reacción, y en muchos casos reacción negativa. Molesta. A veces la palabra de Dios molesta cuando hay una presencia real del pecado. El peligro que hay constante de usar indebidamente las Escrituras puede traer desviaciones de la fe. Y eso conocemos tantas, por desgracia. El mismo Señor Jesús, en un momento determinado, hablando acerca de la resurrección, le vinieron unos saduceos, que era una secta dentro de lo que era la religión hebrea, judía, perdón. Tuvo una conversación con los saduceos, diciéndoles: andáis equivocados, porque desconocéis, erráis las Escrituras y el poder de Dios.
cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando no la tenemos en cuenta, vienen los errores. Empezamos a decir tonterías y empezamos a escuchar y aceptar otras tonterías de otros. El Señor Jesús por eso hacía énfasis en conocer las Escrituras. Así que la palabra de Dios confronta la maldad y Jesús hacía constantes referencias a las Escrituras. Leemos en los Evangelios, por ejemplo, en la parábola de los labradores malvados, cuando está explicando la parábola les dice: pero ¿no habéis leído lo que dice la Escritura? Y finalmente el poder de Cristo resucitado, basado en las Escrituras, abría el entendimiento. Leemos en Lucas capítulo 24, por favor, ir a Lucas capítulo 24. El Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas 24, muy bien. Versículos 45-48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien. Fijaos, estamos hablando del Jesús ya resucitado, del Jesús que se está despidiendo de sus discípulos y que al cabo de unos días habría, como decíamos un par de semanas, la elección del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesús en esos momentos? Dice que les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las Escrituras. La importancia que el Señor Jesús le daba a las Escrituras. Estaba a punto de marchar y les estaba recordando a sus discípulos que estuvieran atentos a lo que las Escrituras, lo que los textos sagrados del Antiguo Testamento hablaban acerca de él, de las promesas cumplidas en su persona. Y dice, y justamente mirando a las Escrituras, dice versículo 46, esto es lo que está escrito, reivindica lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, esto es lo que está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara al tercer día y en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo que está escrito, lo que Dios ha revelado a través de todos sus siervos y a través de los siglos, para entonces cerca de más o menos 1500, 1800 años, todo eso que está escrito es lo que de verdad tiene valor. Vamos concluyendo. El mandato de Jesús era claro. No solamente era su argumento para hablar de las nuevas buenas, de las buenas nuevas, no solo era su manera de expresar el contenido, sino que había una orden de parte del Señor Jesús a sus discípulos, o sea, a nosotros también. Dice en Juan 5:39, escudriñad, estudiad con diligencia las Escrituras, porque ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí y no queréis venir a mí, dice en Juan 5:39. Puede ocurrir que leamos la Biblia, puede ocurrir que meditemos en la palabra, pero que perdamos el centro de nuestra atención en otras cosas superficiales o secundarias. La palabra de Dios tiene un énfasis, un tema central, principal, que es la persona de Jesucristo. Por eso decía, escudriñad las Escrituras, estudiarlas con diligencia, con atención, con cuidado, porque ellas dan testimonio de mí. Así que os animo a
que cuando leáis la Escritura, de una manera u otra, yo sé que vamos a la palabra de Dios para tantas cosas, tantas necesidades que tenemos, ¿verdad? Pero que tengamos en mente, presente siempre, que la revelación de Jesucristo está presente. Y que en definitiva el Señor lo que quiere es darnos a conocer la persona del Señor Jesús, porque a través de ella no solo tenemos la salvación, sino que vamos a vivir eternamente en su presencia. La voluntad del Padre es conocer a Cristo, es alimentarnos de Él. Decía Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Todo aquel que reconozca al Hijo y crea en Él, tiene vida eterna. Por eso no es de extrañar que, como dice el Evangelio de Juan, que muchos discípulos que estaban con Él, las palabras que el Señor decía eran fuertes, eran duras, y había quienes volvían marcha atrás, no querían seguirlo. Y es con razón que Pedro, cuando le pregunta al Señor Jesús: bueno, ¿y que vosotros qué vais a hacer? Jesús dice, les hace la pregunta, Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Así que por duras o difíciles que a veces nos resulten estas palabras, a veces nos cuesta entenderlas, a veces nos crea confusión, por muy complicado que a veces nos represente o que no entendamos, porque no entendemos la historia o el contexto o el fondo, aquí hay la palabra de Dios. Como decía al principio, la palabra tiene poder para generar, regenerar, tiene poder para que nuestra fe crezca, tiene poder para transformar, y por eso la hemos de tener presente. Y cada día de la semana, cuando ahora, mañana, lunes, vamos a tener nuestro rato con la palabra, o vamos a tener otras oportunidades de juntarnos en grupos, o oportunidades a lo mejor de compartirla con otra persona, estemos esperanzados, animados, que esta palabra trae vida, que esta palabra trae crecimiento, que esta palabra me regenera, que esta palabra libera también a muchas personas. Así que ya sé que amáis la palabra de Dios, amáis, pero hemos de compartirla con otros para que también la amen, la vivan y la experimenten en sus propias vidas. A veces nos gustaría darle un golpe en la cabeza más de uno, para que tuviera en cuenta la palabra, pero es la obra del Espíritu Santo en su corazón. Nosotros la hemos de sembrar, es esa semilla preciosa que trae fruto. Que el Señor nos ayude en esta semana, especialmente a meditar en su palabra, a buscar en ella no solo refugio, sino también dirección. Continuamente estamos tomando decisiones. Que la palabra del Señor nos ayude pues también a tomar dirección. Amén. Amén. Vamos a orar antes de que vengan los niños. Señor, queremos darte muchas gracias porque tu palabra es vida, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra, Señor, nos ha transformado, porque, Señor, también tu palabra nos ayuda a crecer en esa fe que tú mismo has implantado en el ADN de nuestro corazón. Señor, muchas gracias porque tenemos este libro precioso, que no queremos, Señor, simplemente ojearlo de vez en cuando. Señor, queremos meditar en ella, meditar en tus grandezas, en tus promesas, meditar, Señor, también en la esperanza de vida que hay. Por eso, Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos que en esta semana, de manera especial, podamos, Señor, acercarnos con gozo, con confianza en tus sagradas escrituras. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.